Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que contamos, repasamos y analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que soltaba la bomba a los líderes europeos. Decía que Vladimir Putin, que el presidente ruso, no está buscando la paz, está claro, tiene claro que va hacia la victoria y no tiene planes de alcanzar un alto el fuego. Enseguida miramos a esto, les contamos la conmoción en Europa, la conmoción entre los líderes europeos, Merz, Macron, Meloni, que hablaron con el presidente de Estados Unidos, pero también vamos a contar cómo está la situación con estas negociaciones. Se hablaba del Vaticano, se hablaba de una cita a mediados de junio, pero ha sido desmentida por parte del Kremlin, mirando al conflicto en Ucrania, pero también de reojo. Habrá que mirar, habrá que fijarse en lo que sucede en Oriente Medio con el tiroteo que ha tenido lugar en el día de hoy en la Embajada de Israel en Washington, con las amenazas sobre un ataque a las instalaciones nucleares de Irán y la respuesta por parte del país persa. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos mirando a las últimas horas, empezamos mirando a lo que ocurre en Ucrania, en el conflicto en Ucrania, con un ataque masivo contra Moscú, sobre todo contra, como decimos, la capital rusa. Desde las 8 hora de Moscú, desde 20 de mayo hasta las 8 del 22 de mayo, las fuerzas de defensa aérea rusas han derribado 485 drones ucranianos sobre regiones rusas, incluidos 63 sobre la región de Moscú, es lo que informaba el Ministerio de Defensa ruso. En total, durante la referencia del ataque masivo de drones enemigos, desde las 8 del 20 de mayo hasta las 8 del 22, fuera de la zona de operaciones militares especiales, los sistemas de defensa aérea derribaron 485 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico, 26 sobre Belgorod, 135 sobre Oriol, 59 sobre Briansk, 121 sobre Kursk, 15 sobre Ryazán, 4 sobre Lipetsk, 7 sobre Voronezh, 3 sobre Smolensk, 2 sobre Rostov, 13 sobre Kaluga, 20 sobre Tula, 63 drones sobre Moscú, ojo con esto, 6 sobre Vladimir y 3 sobre la República de Crimea y el Mar Negro, otros 8 en rutas de vuelo. Es lo que apunta el comunicado del Ministerio de Defensa ruso en uno de los ataques más masivos desde el inicio de esta guerra. Rusia ha interceptado hasta 485 drones ucranianos en los últimos 2 días. En las últimas 24 horas, 317 drones. Es la última hora del conflicto en Ucrania con este ataque masivo contra Rusia, sobre todo contra Moscú. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los líderes europeos durante una llamada este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, no está listo para la paz con Ucrania porque cree que está ganando la guerra. Es lo que informa el Wall Street Journal, citando a 3 personas familiarizadas con la conversación. En público, Trump ha expresado a menudo su creencia en que Putin quería poner fin a la guerra e incluso dijo que retiraría su apoyo a las negociaciones si pensaba lo contrario. Sin embargo, los informes sugieren que Trump tiene una opinión que contradice sus declaraciones públicas, una opinión que sus homólogos europeos comparten, pero que nunca antes la habían escuchado. En una llamada anterior, un día antes de su conversación con Putin, este domingo, Trump habló con los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Indicó que podría imponer sanciones si Putin se negaba a un alto el fuego. También miramos al alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, ha asegurado este jueves que el asesinato del abogado y expolítico ucraniano Andrei Pornov ha causado un gran impacto en Ucrania. Trukhanov, que se encuentra en España participando en el Senado en un foro parlamentario sobre inteligencia y seguridad, dice que se enteró de la muerte de Pornov este miércoles por la tarde a su llegada a Madrid. Añadía que por lo que ha leído en la prensa ucraniana y por las conversaciones que ha mantenido con personas de su país en Ucrania, están en shock. También está en shock Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho este jueves que el mundo está siendo testigo del precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel tras el asesinato a tiros de 2 empleados de la embajada israelí en Estados Unidos. Decía Netanyahu, literalmente, estamos viendo el precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel. Los libelos de sangre contra Israel están en aumento y deben ser combatidos hasta el final, es lo que apuntaba en un comunicado difundido por su oficina. Netanyahu anunció además que ha ordenado aumentar la seguridad de las representaciones de Israel en el extranjero. La oficina detallaba que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, llamó al mandatario para informarle sobre el curso de la investigación. Le garantizó que el país se asegurará de que el asesino sea llevado ante la justicia.
Pendientes de Oriente Medio, mirando también a Ucrania, al tiroteo mortal que tuvo lugar ayer aquí en España, en Pozuelo de Alarcón, y también mirando al presidente de Estados Unidos. Vamos a analizar todas estas cuestiones con los mejores expertos y tenemos a Emiliano García Coso, profesor de Relaciones Internacionales en ICADE. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Encantados de tenerte por aquí. Además, Emiliano, contamos con Pedro Méndez de Vigo y Montojo, general de brigada del Ejército de Tierra. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Bueno, pues enseguida intentamos recuperar el sonido con Pedro. Si te parece, Emiliano, empezamos. ¿No me contigo. oyes? Ahora, perfecto. Ahora te escuchamos, Pedro. Bueno, buenas tardes, me alegro. Buenas tardes. Pues, Emiliano, si te parece, ya empezamos contigo. Te quiero preguntar por Donald Trump, esta bomba que soltaba sobre el presidente ruso, sobre Vladimir Putin. Dice que no busca la paz, que bueno, está seguro de que va hacia la victoria y, bueno, pues de alguna forma da muestra de que Trump empieza a darse cuenta de que esto no se va a solucionar tan fácil y que a lo mejor no le merece la pena a Estados Unidos. ¿Estás sorprendido por este giro de Donald Trump? No, básicamente yo creo que Donald Trump era el único que auspiciaba cierta esperanza de que esa relación que él dice tener con el presidente Putin podía llevarle a sentarle en una mesa negociadora para llevar a cabo ese cese el fuego. Yo creo que es obvio, y analizando un poco la trayectoria del señor Putin, que estando en una situación militarmente, digamos, con ventaja sobre el terreno, no tiene ninguna necesidad de dar explicaciones a ningún electorado en Rusia, ni rendir cuentas a la Duma rusa. Por lo tanto, el único que tenía cierta premura en intentar que se produjese esta negociación era el señor Trump para cumplir con su promesa electoral, que obviamente no era en los plazos que él señalaba. Y lo que se está dando cuenta es que el señor Putin, dentro de su estrategia habitual, lo único que está haciendo es ganar tiempo para intentar lograr la mayor expansión militar posible, una vez ya recuperada la zona del Kursk, y sobre todo consolidar su posición en las provincias en las dos repúblicas autoproclamadas independientes, y especialmente y seguir avanzando en ese proceso de ganar territorio y dañar lo máximo posible a las ya cansadas tropas ucranianas. Es decir, entonces, nada nuevo bajo el sol. Lo que le debería hacer reflexionar al señor Trump es que sería idóneo que se sumase a las medidas adoptadas por la Unión Europea para que esas sanciones económicas sean realmente mucho más efectivas y disuasorias para tratar de ahogar económicamente a la economía militar rusa, que está totalmente orientada al conflicto bélico. De momento, Donald Trump, que descartaba sanciones contra Moscú, dejaba en shock a los líderes europeos. Tenemos con nosotros también, si no me equivoco ya, a Diego Pitarch, en este caso profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IED. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos debatiendo un día más. Pero hay veces que las conexiones y el tráfico no nos permiten estar a tiempo. Disculpad, ¿eh? Pues siempre estamos a tiempo de, como decía, de hablar de cómo está la situación en Ucrania. Pedro, si te parece, te lo pregunto también a ti, ¿cómo valoras este giro radical de Donald Trump y estas declaraciones que han dejado en shock a los líderes europeos? También, oye, bueno, como decía yo antes, no es una pista de que Trump empieza a cansarse, ¿no? Empieza a perder la paciencia. Bueno, coincido plenamente con lo que ha dicho el profesor Emiliano García y, en todo caso, asombra una vez más que Trump reconozca o que perciba que Putin no es un hombre que busque la paz. Si hubiera buscado la paz, no hubiera empezado invadiendo Ucrania, no es novedad. Por tanto, es el último que se incorpora al club de los que, bueno, pues vemos la trayectoria que ha tenido Putin hasta el momento y, por tanto, podemos pensar qué es lo que puede suceder en el futuro. A la espera de lo que pase en el futuro, a la espera de si hay o no conversaciones en el Vaticano, Diego, te quiero preguntar a ti también por esto. Donald Trump diciendo a los líderes europeos que Putin no busca la paz, que bueno, la situación parece que se está complicando y que tarde o temprano tiene pinta de que se va a retirar. La pregunta también es si cierra, ¿no?, el grifo a Ucrania, si se va a retirar simplemente de la negociación o si también va a volcar por completo este conflicto, va a dejar de ayudar a Ucrania. Vamos a ver, aquí tenemos que mirar varios aspectos interesantes, ¿no? Vamos a llamarles interesantes, por llamarlos de alguna manera. Lo primero es que Putin, lo hemos dicho siempre, prisa tiene cero. O sea,
es una guerra de desgaste, es una guerra abierta, es una guerra en la que sabe que tiene efectivos más que suficientes, muy superiores a los que tiene ahora mismo Ucrania, obviamente. No sé si es un cambio de estrategia por parte de Trump. Desde luego, yo creo que retirarse como tal no. Retirar ayuda sí, porque eso es una cosa que ya tiene previsto desde un principio y que lo ha hablado siempre. Dice que es un gasto, no voy a decir absurdo, pero que no va ni siquiera con las directrices generales que mantiene Estados Unidos con respecto a Europa, ¿no? Entonces, no le veía ningún sentido desde un principio, desde hace ya tiempo, ¿no? Pero sobre todo es más que nada, yo creo, oye, no lo voy a hacer tan rápido como yo pensaba, pero la paz va a llegar. Pero también me tengo que alinear en cierta medida con los tiempos de Putin, porque los tiempos de Putin son sus tiempos y puede estar así sin edie. No digo sin edie, pero puede estar así por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, desde luego, no es una situación en la que haya un giro tan radical. Sí que a la hora, sí que establece unos parámetros nuevos de cara a la Unión Europea de, oye, pues os llamo para deciros esto, pero como antes ni se les veía ni se les esperaba. Ahora por lo menos les ha dicho, oye, que sepáis que la cosa puede durar un poquito más de lo que pensábamos. Entonces yo creo que ahora, bueno, está siguiendo un poco lo que he comentado antes, las directrices generales de Putin, sobre todo temporales, ¿no? Entonces, ante el tiempo, Estados Unidos no puede hacer otra cosa o no debería hacer otra cosa, o su planteamiento no es otra cosa más que retirar estas ayudas que desde luego han bajado considerablemente desde la época de Biden, pero yo creo que va a ser una retirada ya total. Y entonces ya será por pura inercia. Es como un coche cuando dejas de acelerarle, ¿no? Pues ya levantas el acelerador y ya pues la inercia lo que lleve hasta que Ucrania pues se termine de sangrar. Esto me parece un auténtico dislate desde la perspectiva de que tampoco se puede dejar así a Ucrania. Entonces, lo mejor obviamente sería llegar a un acuerdo de paz lo más rápido posible. A Putin ni le va ni le viene, es más, le gusta más el tiempo que otra cosa. Por lo que digo, ¿no? Por el desgaste. Llega el verano, el combate se recrudecerá porque el invierno siempre les aletarga un poquito por la climatología y por todo. Y entonces ya desde luego es cuando se van a ver realmente las caras en cuanto a armamento, en cuanto a una situación que Ucrania desde luego no puede sostener. Bueno, pues parece que la victoria rusa es cuestión de tiempo. También lo piensa el presidente ruso, Vladimir Putin, con lo que comentaba antes Emiliano, ¿no? Con la recuperación del territorio de Kursk, con nuevos avances. Se habla, por cierto, de que las tropas rusas están llegando a Dnipropetrovsk. Todo esto está asustando cada vez más a los líderes europeos. Y te quiero preguntar por esto, Emiliano. Se habla de un shock, de una conmoción en Merz, en Macron, en Meloni, en von der Leyen, que bueno, hablaban con Donald Trump y aún así no eran capaces de rebatirle, no eran capaces de decirle que ahora qué, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Si Trump se retira, Europa tiene que dar un paso adelante. Sí, bueno, yo creo que lo llevamos haciendo desde el minuto uno, en el sentido que Europa siempre ha estado, o la Unión Europea, en función de los países y de sus respectivas capacidades, han estado apoyando a Ucrania económica y militarmente. Y el punto de cambio de estrategia vino con la actitud de la administración de Trump de apoyar muchas veces al señor Putin, a llamar dictador al señor Zelensky, que creo que esa dinámica ya ha cambiado también un poco, es decir, al menos ya no es tan agresivo hacia el gobierno del señor Zelensky, y los europeos estamos en ello. Lo que ocurre es que llevamos años de retraso en inversión en defensa, en industria especialmente de la defensa, y por lo tanto de la noche a la mañana nos ha cambiado el paso en esos 80 años confiando nuestra defensa en Estados Unidos, y ahora nos toca no solamente pensar en Ucrania sino también en nosotros. Entonces, bueno, pues nos llevará tiempo, pero creo que hasta ahora, salvo las honrosas excepciones de la oposición húngara especialmente, la Unión Europea sigue apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano, y creo que lo va a seguir haciendo, porque es un tema de existencia y seguridad europea. Es decir, Estados Unidos puede decir, esta no es mi guerra, creo que se equivoca, pero puede decirlo, porque como dijo el señor Trump, hay un océano por en medio, que bueno, no sé si es una justificación, me imagino que ahora dirá que puede haber un DOM por en medio o por encima, y por lo tanto no se siente ninguna amenaza respecto a Rusia, pero los europeos sí que tenemos esa sensación de amenaza ante la eventualidad de que una vez
si es que logra, porque llevamos 3 años diciendo que Ucrania va a perder la guerra, que van a ser arrasados y siguen ahí al pie del cañón, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues si finalmente gana, tenemos que tener en cuenta las consecuencias que puede tener para otros países próximos fronterizos con Rusia, que puede ser que no los ataque militarmente, pero puede desestabilizarlos con el tema de utilizar las corrientes migratorias en las fronteras, con las ciberguerras o ciberataques que habitualmente pueden recibir. Entonces, tratar de desestabilizar el proceso europeo. Por lo tanto, los europeos, sinceramente, creo que no tenemos opción. Es apoyar a Ucrania, porque apoyando a Ucrania nos apoyamos a nosotros. Pedro, pues esto mismo te quiero preguntar, te quiero plantear qué tiene que hacer Europa a partir de ahora, que ya está hablando de un aumento del gasto en defensa, pero que ahora se va a quedar sola. Ya no solo se va a quedar sola Ucrania, también Europa, y bueno, pues hay que tomar decisiones importantes. ¿Se va a poder suplir la ayuda de Estados Unidos y también se va a poder ayudar a Ucrania sin meternos en un conflicto directo con Rusia? Porque cada vez estamos más cerca. Sí, bueno, yo creo que todavía estamos adelantando algunos acontecimientos que no se han producido. Cuando Trump, un poco desanimado tras la conversación, le confiesa a sus aliados europeos que, bueno, pues que parece que la paz no es tan sencilla como él había pensado en un principio, lo que dice es que a lo mejor él se retira de las negociaciones, no del apoyo a Ucrania. El apoyo a Ucrania, que fue muy duro al principio, diciendo, efectivamente, sobre todo en campaña electoral, que esto había que replantearlo, luego, y se interrumpió durante un tiempo, pero el apoyo a Ucrania de momento continúa Estados Unidos, y es posible que si se desanima ante la actitud de Rusia, pues pueda reanudarse. Yo quiero recordar un poco, porque si no muchas veces perdemos la perspectiva, que cuando se produjo la invasión, todos pensábamos, y también Putin, que la mayor garantía para Ucrania sería Estados Unidos y que Europa 27, pues que antes o después surgirían diferencias entre los socios y que el apoyo, que al principio fue muy firme, que se iría diluyendo con el tiempo. La paradoja es que lo que ha sucedido es lo contrario. Es decir, Europa sigue en una posición muy firme y con un apoyo muy declarado, y Estados Unidos, sobre todo tras las elecciones, pero también antes la administración Biden siempre moduló el apoyo a Ucrania para evitar la escalada del conflicto y para evitar colocar a Putin, esquinar demasiado a Putin, ¿no? Al final, con la llegada, con la victoria de las elecciones de Trump, pues cambia el panorama. Y el panorama cambia radicalmente, porque Estados Unidos, que era el garante máximo, deja de serlo. Y después de las conversaciones, de las discusiones en el despacho Oval, pues todos nos quedamos muy anonadados ante lo que se vislumbraba como un cambio estratégico muy notable. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo encajan los aliados de la OTAN. Y eso, naturalmente, en un momento como el actual, entraña unos riesgos muy considerables, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que es bueno que Trump se haya desencantado de esa relación o de esa complicidad o de esa comprensión excesiva que tenía hacia la actitud del Kremlin y que, bueno, entre en la realidad de los hechos, ¿no? Yo también coincido que con la llegada ahora del buen tiempo, pues es muy posible que Rusia relance una ofensiva para tratar de ir ganando sobre el terreno lo que hasta ahora no ha conseguido, pero la situación no va a ser nada fácil, porque Rusia no tiene esa abrumadora superioridad militar que se le consideraba desde un principio. Eso no es real, aunque la tiene y aunque lleva la iniciativa, pero de ahí a poder conquistar unas grandes partes del territorio, más de las que ya tiene, eso es muy difícil, porque en defensiva uno combate mucho mejor que en ofensiva. Es decir, se ha demostrado que Ucrania no es capaz de recuperar el terreno, pero está por ver que Rusia sea capaz de conquistar todo lo que pretende. Bueno, pues a la espera de ver si Rusia conquista más o no, también teniendo en cuenta lo que está costando la guerra de Ucrania, parece complicado que se vaya a meter a atacar a otro país de la OTAN. Te quiero preguntar a ti también por esto, Pedro, Diego, estos avisos, ¿no?, que hablan de que Rusia puede atacar, se habla pues de Polonia, de los Bálticos, hoy teníamos a Friedrich Merz en Lituania, con Alemania, por cierto, desplegando hasta 5.000 soldados. ¿Entiendes este miedo en los países europeos y qué te parecen, bueno, pues estos mensajes un poco en la línea de lo que estaba comentando Pedro, ¿no?, que alertan de que Rusia puede atacar a países de la OTAN? ¿Es una posibilidad real?
No, yo tanto como atacar países de la OTAN lo veo relativamente complejo. O sea, al fin y al cabo, Putin tonto tampoco es. Entonces, sería un auténtico, no digo suicidio, lo que pasa es que también es verdad que los países de la OTAN no es que no estén preparados, es que ahora mismo, hasta que no se actualice, vamos a decir, las cuentas también de la OTAN en las que aproximadamente, bueno, ya han pedido, de hecho, un aumento en gasto militar por parte de todos los países de la OTAN, hasta que no se actualicen va a ser complicado porque, desde luego, no hay todavía va a estar Estados Unidos detrás, por supuesto, pero realmente yo creo que ahora mismo atacar a cualquier país de la OTAN no sería una realidad. O sea, ¿para qué? Para que, teniendo incluso países que no son OTAN, que podría hacerse con ellos, vete a Moldavia, vale, sí, te van a apoyar, pero no pertenece, y entonces te es más sencillo quedarte con ese pedacito que además estratégicamente tiene pues bastante más interés que un Polonia, por ejemplo, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay una salida, estás cerca de Rumanía, estás cerca de otra forma de entrar también incluso en Europa, ¿no? Antes que un Polonia, que al fin y al cabo Polonia pues bueno, pues tiene este pleno derecho europeo, OTAN, etcétera, etcétera. Entonces, me parecería una auténtica tontería. Sí que es verdad que en el Báltico hay movimientos y la verdad es que es una zona pues que nos puede generar algún que otro disgusto, y no digo dentro de mucho tiempo, digo más bien en corto plazo, ¿sí? Entonces, en el Báltico está habiendo movimientos, ¿hacia dónde irá? Pero también yo creo que estamos ahora mismo en un momento como cuando hubo un movimiento de tropas en la frontera con Finlandia, que todo el mundo se asustó, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, al final son movimientos estratégicos de defensa también, de decir, oye, o de defensa, o no sabemos si de ataque, pero desde luego son movimientos estratégicos para abrumar también al enemigo, ¿no? O sea, no olvidemos que desde que el hombre es hombre y guerrea, uno de los principales elementos que tienes en la guerra es sobre todo meterle miedo al enemigo, sea con tambores, sea con máscaras, sea con estandartes o sea con lo que sea, ¿no? Pero meter miedo sobre todo. Entonces yo creo que esto es en cierta medida lo que está generando también un poquito de tensión, que nunca es mala, para ponerte en alerta, obviamente, pero tal y como, que igual me equivoco, pero tal y como lo veo yo ahora mismo, lo veo súper complejo, teniendo en cuenta que tiene muchas más alternativas para guerrear. O sea, es que ahora mismo sería, pues, como si yo me meto ahora mismo con Mike Tyson. O sea, es que me va a reventar. Entonces, no tengo más alternativas. Pues pendientes de Rusia y de si ataca o no en algún momento a algún país de la OTAN, esperemos desde luego que eso no suceda. Os quiero preguntar por lo que sí que ha sucedido. Además ha sucedido aquí en España, muy cerca de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, es este asesinato de Andrei Pornov, estos 5 disparos, estos vínculos que algunas fuentes aseguran, algunos medios aseguran que tenía con información sensible del entorno de Zelensky. Ayer les contábamos durante todo el día que fuentes cercanas al caso, fuentes policiales, nos contaban a Negocios Televisión que los servicios secretos de Ucrania habían estado detrás de este asesinato. Vuelvo a insistir en suelo español. Emiliano, te quiero preguntar por esto, un poco cuál es tu opinión de lo que ha sucedido y también si esto crea un precedente, si es peligroso, bueno, pues que pasen este tipo de sucesos en nuestro propio país. Esto ya es lanzar muchas hipótesis al vuelo sin tener información fidedigna de lo que realmente ha podido pasar. Yo no sé si creerme lo del servicio secreto ucraniano, el GRU, porque sería hacer una operación sobre territorios de uno de los países que más o que ha apoyado al gobierno de Zelensky y que, digamos, siempre sale a la defensa del pueblo ucraniano. Entonces, hacer una operación generaría una tensión innecesaria. Como se sabe por la información publicada, pues este señor que venía del gobierno de Yanukovych, muy vinculado a Rusia y también a una corrupción galopante que incluso se introdujo su nombre y sus bienes en Estados Unidos para ser bloqueados por parte de las autoridades estadounidenses, pues puede ser desde un ajuste de cuentas por XY o puede ser los propios rusos porque disponga de algún tipo de información que pueda ser intercambiada para su estatuto de residencia aquí de forma tranquila y sosegada con su familia, como ya se encontraba. Es decir, es que mientras no se lleva a cabo una investigación más en detalle, y me imagino que alguna de las partes no será objeto de publicación, pues es muy difícil teorizar sobre las causas reales de este señor que se encontraba aquí y que obviamente tenía una vinculación con el anterior, con Yanukovych, y por extensión, habida cuenta que Yanukovych era
un títere del señor Putin, pues también con el gobierno ruso de aquella época. Desde luego, se ha dado cuenta de estos vínculos con Yanukovych. También se hablaba de que era uno de los posibles candidatos a presentarse a unas futuras elecciones en Ucrania, si es que se producen en algún momento. Pedro, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo valoras lo que ha pasado en suelo español y bueno, estas informaciones que apuntan a Ucrania? ¿Cuál es un poco tu teoría, tu hipótesis? Bueno, nos habéis llamado para compartir reflexiones geopolíticas y yo creo que la crónica de sucesos y las investigaciones criminales a mí al menos se me escapa, ¿no? Sí quería puntualizar antes, porque seguramente no me he explicado bien cuando hablaba de un riesgo evidente. No es que Rusia ataque, cruce la frontera de Finlandia o de Letonia, no, es que quiera chequear la fortaleza del vínculo transatlántico. Y esto se hace de muchas maneras. Se hace atacando infraestructuras críticas, se hace con campañas de desinformación a determinados países con objetivos muy concretos. Y eso, que lo que llamamos guerra híbrida, eso sucede y va a suceder más en el futuro, va a seguir pasando. Y eso va a llegar un momento en que algunos aliados van a decir, oye, estamos ya cerca, aunque el artículo 5 habla de ataque armado, pero esto ha evolucionado mucho desde el año 49 y estamos hablando de otras cosas. Eso es a lo que me refería. Y ese riesgo es un riesgo cierto y es un riesgo que preocupa mucho a las cancillerías europeas ahora mismo. Sergio, si me permites un momento. Sergio. Sí, cuéntanos. En relación a lo que señalaba Pedro y también Diego, yo creo que a mí lo que me está preocupando un poco son esos barcos fantasmas que en forma de pesqueros, en forma de petroleros fantasmas, que aprovechando, digamos, su cruce por el mar Báltico, pues rompen cables submarinos de comunicaciones estratégicas de ciertos países. El gobierno ruso manda aviones o jets para tratar de protegerlos frente a operaciones que puedan realizar las autoridades polacas o danesas, porque recordemos que el mar Báltico, desde la entrada de Suecia y Finlandia, se ha convertido en aguas interiores de la OTAN. Entonces, la salida de todo el tráfico marítimo, militar y no militar, ruso, tiene que salir por aguas o controladas por miembros de la OTAN. Entonces, este tipo de operaciones o juegos estratégicos de voy a interceptar este barco porque es liberiano, pero que está transportando petróleo de contrabando a China o a India, pues eso puede dar lugar a que todos los aviones, uno de la OTAN y otro del gobierno ruso, puedan tener un ejercicio y entrar en un incidente internacional y elevar la tensión innecesaria, probando esa alianza con Estados Unidos, incluso también la capacidad de respuesta de la propia OTAN desde el punto de vista de los socios europeos. Entonces, ahí es donde yo tengo ciertas cuitas o ciertos miedos de que podamos avanzar en una tensión más directa con Rusia. Desde luego, de aumentar esta tensión con Rusia, pero si somos justos, también habría que tener en cuenta pues lo que ha sucedido, porque, repito, ha sido en Pozuelo de Alarcón, ha sido en España. No creo que sea crónica rosa que haya podido tener lugar un asesinato extrajudicial en nuestro suelo, en nuestro país. Creo que además no es la primera vez que sucede, creo que pasó también con un piloto. Hay otros medios que hablan de que han podido ser los rusos. Como decimos nosotros, según fuentes policiales, nos contaban que los servicios secretos de Ucrania habían estado detrás. Se habla de que se podría haber presentado a las elecciones presidenciales, que tenía información sensible del entorno de Zelensky. Diego, más allá de la crónica rosa, quiero saber un poco cuál es tu opinión y también si esto es un precedente peligroso, que corten cables submarinos en el Báltico. Es peligroso que Rusia pueda atacar a cualquier país de la OTAN, que se active el artículo 5, es peligroso, pero si Ucrania está llevando a cabo asesinatos extrajudiciales en territorios de sus aliados, yo creo que todos coincidimos, ¿no? Digo, también es peligroso. No, peligroso no, peligrosísimo. O sea, vamos a ver, aquí podemos elucubrar todo lo que queramos elucubrar. Realmente, desde luego, datos no tenemos. No somos policías, ni estamos en la investigación, ni nada de esto. Pero también es verdad que este señor, y además, Sergio, creo que lo has comentado de manera súper bien, súper interesante, en el sentido de que, caray, ¿este señor realmente tenía posibilidades de presentarse a unas elecciones en Ucrania? ¿Esto a qué me lleva a pensar? Me lleva a pensar, o nos debería llevar a pensar, ¿realmente Zelensky está pensando en su salida, en su retirada? O sea, al final, este señor, sí, o sea, una guerra, todo lo que queramos, pero independientemente de eso, a mí me parece que hay unos niveles de corrupción que ríete tú de lo que nos está ocurriendo en España. O sea, aquí
han robado dinero a expuertas todo el mundo. Siempre hay una guerra, todo el mundo hay muchísima gente que se enriquece, una barbaridad, y otros que pasan auténticas miserias, ¿no? Entonces, en este caso, yo no descartaría que este señor tuviera información, como bien has comentado, sobre Zelensky, que le pudiera afectar de una manera muy directa. No digo ahora, sino a unas posibles elecciones que deberían de estar hechas ya. No entiendo por qué todavía no se han celebrado, porque además creo que es un condicionante importante a la hora de firmar la paz o de la evolución en la paz. Pero desde luego la posición o la posición y la posibilidad de que este señor llegue al poder la desconozco, no lo sé, no sé cuáles sean sus planes, no tengo ni idea. Seguramente si el servicio secreto ucraniano ha estado detrás, que tampoco lo sé, tendría más información que yo. Pero que son elementos que no habría que descartar. O sea, yo no creo que un señor abogado X que se dedica a su negocio, su trabajo, etcétera, pues que si se lo han quitado en medio, no digo que algo tendría, pero a mí yo no conozco ninguna persona que con su trabajo normal y corriente vayan y se lo quiten de en medio, ¿no? Entonces, ¿algo en su despacho tendría con algún cliente? Podría ser. ¿Yo me decanto más por la posibilidad de la política? También. Casi más por esa parte que si tendría algún cliente un poquito más malote que otro, que se lo quería quitar de en medio y que le hubiera hecho una jugarreta. Desde luego, ya hablando un poquito más en serio, este señor, sí, desde luego su carrera política estaba muy enmarcada, estaba muy enfocada, estaba buscando incluso socios que le pudieran apoyar económicamente para este desarrollo político en Ucrania en el corto plazo, porque realmente estamos hablando del corto plazo en un posible cambio político en Ucrania. Yo no descartaría que sus enemigos políticos se lo quitaran de en medio. Coincido completamente con Emiliano que es un auténtico disparate haber hecho esto en un territorio en el que realmente es de los países que más te está apoyando, no digo económicamente, pero desde luego moral y acogiendo a una población ucraniana súper importante en nuestro territorio. Es un auténtico disparate, pero también es verdad, Emiliano seguramente coincidirá conmigo, en que esto les importa un carajo a la gente que realmente en una carrera política, o en este caso una guerra política, pues se lo quieran quitar de medio. Si tiene, como se desconoce muy bien cuál es la situación política de este señor, claro, vamos a decir, es un rey sin sucesor, con lo cual te quitas a un opositor de un plumazo. Bueno, pues quería matizar algo que ha dicho Diego, simplemente para informar que la Constitución ucraniana no permite que haya procesos electorales abiertos durante el estado de guerra, ¿no? Lo cual tiene toda la lógica porque no se dan las condiciones. Porque ese es un reproche que ha hecho Putin, incluso Trump, ¿no? Que dijo, oiga, es que tiene que haber unas elecciones. Bueno, tiene que haber unas elecciones cuando hay unas condiciones para ello, ¿no? Yo no creo que haya un apego especial de Zelensky a quedarse en el poder y mucho menos en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Pero dicho eso, todo lo demás pues son especulaciones. Si no me equivoco, también hay una ley que impide negociaciones directas o conversaciones entre Zelensky y Putin, y el presidente ucraniano está insistiendo mucho en eso, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? O sea que hay leyes, hay constituciones para bien y para mal. Quiero decir, también prohibiría conversaciones con Putin, ¿no? Lo que pasa, Sergio, que una cosa es un decreto presidencial aprobado por el propio presidente Zelensky y el Parlamento ucraniano, y otra cosa es la Constitución, desde el punto de vista de exigencia legal. Pero vamos, que como ya hemos discutido en alguna ocasión, el propio presidente Zelensky dijo abiertamente que si una de las condiciones para impedir un proceso o cese de fuego es su situación como presidente, él estaba dispuesto a renunciar. O sea, que hasta ahora no ha demostrado que se quiere quedar de manera vitalicia como hace el presidente Putin, ¿no? Alterando todos los sistemas electorales, cambiando a Medvedev por él porque había una limitación constitucional en la propia constitución rusa que se lo modificó. Es decir, que yo creo que Zelensky en ese sentido hasta ahora no ha mostrado talantes de autócrata como ahora está muy de moda en el mundo. Sí, y además, como dice Emiliano, además son cosas que no tienen nada que ver. Es decir, el sentido común es lo importante y al final siempre hay que negociar. Ese decreto lo hizo Zelensky para dar un síntoma de fortaleza, pero igual que lo promulgó, lo anula al día siguiente porque está claro que se va a acabar negociando. Todos los conflictos acaban en una mesa de negociación. Lo importante es ver en qué condiciones se llega a ello.
El otro aspecto también es de sentido común. Si se está en guerra, si se está recibiendo ataques, bombardeos, la gente está desplegada y movilizada, no es posible realizar una convocatoria electoral, una convocatoria presidencial. Bueno, pues esperando que realmente se solucione este conflicto, estábamos hablando precisamente en este bloque sobre Andrei Pornov, pues tenemos última hora en este sentido. La agencia EFE está informando de que el asesino del exasesor del expresidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, el asesino de Andrei Pornov, insisto, en España, en Pozuelo del Alarcón, disparó al menos 9 tiros, huyó con 2 cómplices. Es lo que está informando en estos momentos la agencia EFE, citando fuentes conocedoras del avance de la investigación. Según su versión, la Policía Nacional busca a 3 posibles implicados en el crimen. La investigación indica que el asesino disparó al menos 9 tiros. Ese es el número de casquillos encontrados en el lugar de los hechos. La policía está analizando actualmente los datos de las cámaras de circuito cerrado de televisión en la zona donde ocurrió el incidente. Los motivos del crimen todavía se desconocen y ninguna de las hipótesis ha sido descartada. El juez que preside el caso sobre la muerte de Pornov ha declarado cerrados los materiales del caso. Es la última hora de la agencia EFE, habla de 9 disparos. El asesino o los asesinos de Andrei Pornov en España, como decimos, habrían realizado hasta 9 disparos. Ayer se hablaba de disparos en el cuello, también en la cabeza, de estos supuestos lazos o vínculos con Zelensky. Pues la última hora en este sentido habla de hasta 3 implicados en este crimen y hasta 9 disparos. Pendientes de las últimas horas, pendientes del conflicto en Ucrania, si os parece, vamos a mirar también a Oriente Medio, donde también aumenta, también se está elevando la tensión, y hoy la noticia, Emiliano, si te parece, empezamos contigo, venía de Washington, de la Embajada de Israel en Washington, y con, en este caso también, tristemente, 2 asesinados. Un tiroteo que se ha cobrado la vida de hasta 2 personas de la Embajada israelí en Washington. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? ¿Por qué está escalando tanto la tensión de nuevo? Bueno, pues la paradoja de esto, y yo creo que es muy importante que enfaticemos el mensaje, no es la versión que está dando Netanyahu, como haciéndonos responsables al mundo, lo que no son ellos y sus aliados más próximos, que es culpa nuestra esa campaña de antisemitismo que lleva a que maten a 2 miembros de la embajada israelí en Washington, en el Museo del Pueblo Judío, ¿no? Entonces, eso no es la verdad. Es decir, lo que tiene que pensar Netanyahu, y especialmente su ala más ultraconservadora, es que lo que están haciendo en Gaza, y en parte en Cisjordania, pero especialmente en Gaza, con unas imágenes absolutamente terribles que una gran parte de la sociedad israelí no ven porque hay un bloqueo informativo en Israel, y si no, os recomiendo que veáis el canal 14 para ver qué tipo de noticias imparten. Entonces, cuando se ven esas imágenes, cuando no hay manera que ninguna comunidad internacional, ni Naciones Unidas, ni el Consejo de Seguridad, ni la Unión Europea, ni nadie, a excepción un poco de la presión que puede ejercer la administración Trump, ponga fin a lo que se ha catalogado clarísimamente por la Corte Internacional de Justicia, que la utilización del hambre es un arma de guerra y como tal es un crimen de guerra. Esto ya venía declarado en una orden, en unas medidas provisionales que dictó en la demanda que interpuso Sudáfrica contra Israel en enero del año pasado. Recordad también que fue España e Israel los que dijeron que ahora lo que está reaccionando la Unión Europea respecto a revisar el acuerdo de asociación, eso ya lo dijo en enero del año pasado y no recibió el apoyo ni España ni Israel en relación a la Unión Europea. Es decir, que todo este enjambre, digamos, no contra la sociedad israelí ni el pueblo israelí, sino contra el gobierno de Netanyahu, el responsable único es el señor Netanyahu y su gobierno de ultraortodoxos, que lo que quieren acabar es con cualquier posibilidad de que haya un Estado palestino y que cometen sistemáticamente contra mujeres, contra población vulnerable en general. Entonces, señor Netanyahu, usted, sus acciones sobre el terreno son lo que están llevando a que el pueblo judío, que ya sufrió en la Segunda Guerra Mundial, lo que todos sabemos, pues ahora se haya convertido, en lugar de un pueblo apoyado, etcétera, etcétera, y bien percibido en una sociedad democrática o concebida como democrática, pues haya pasado a ser un Estado paria que hace que surjan este tipo de fanatismo. Porque el que han detenido, supuestamente, según el informe de la jefe de policía de Washington, que yo sepa, creo que ni siquiera es palestino, ni tampoco es musulmán, sino que es uno que viene de Chicago y que, bueno, pues aleatoriamente, como lobo solitario de estos locos también que hay en Estados Unidos, ha decidido que esos 2 son sus objetivos.
Pues Pedro, esto mismo te quiero comentar. Estábamos condenando la situación en Ucrania, la situación en Israel, la situación en Gaza, sobre todo se está yendo de las manos. Ayer en Cisjordania con militares israelíes, lo tenemos que recordar también, disparando a diplomáticos, ya no solo europeos, diplomáticos internacionales de Rusia, de China, de Turquía. ¿Quién puede pararle los pies a Netanyahu, Pedro? Bueno, lo que está sucediendo naturalmente en Gaza es una catástrofe humanitaria que no tiene parangón y que además es insoportable y hiere la sensibilidad de cualquiera que siga las noticias, ¿no? Eso es evidente y es completamente desproporcionado las operaciones militares que se están llevando a cabo. Dicho esto, también hay que recordar que también ha tenido un efecto la llegada de la administración Trump en todo ello, porque Estados Unidos y el resto de socios y países amigos de Israel pues siempre han presionado y han procurado que hubiera contención. Y ha habido contención después del terrible ataque de Hamas el 7 de octubre del 23, pues las operaciones militares que se llevaron a cabo fueron, al principio al menos, con cierta contención. Bueno, pues esto se ha perdido en gran medida por la llegada de la administración Trump. Netanyahu ha percibido que tiene carta blanca y que puede hacer lo que quiera. Y se siente en una posición de fuerza y está aprovechando, ha acabado prácticamente con todos los aliados de Hamas, con sus apoyos en Líbano, con sus apoyos en Siria y ha mitigado en gran medida el apoyo de Irán. Por tanto, Netanyahu se encuentra muy fuerte y en ese sentido, pues naturalmente, pues está cometiendo unos actos que a nosotros, a todos nos repugnan, evidentemente, ¿no? El tiroteo no les han disparado a ellos, ¿eh? Es decir, tiroteo, yo comprendo que todo el mundo es un tema, este conflicto palestino-israelí es un conflicto muy divisivo en las sociedades occidentales, ¿no? Por motivos históricos y por motivos de todo tipo. Y ahora, naturalmente, no, nos han disparado. Bueno, lo que sucedía es que una comitiva se apartó del trazado acordado y entonces dispararon al aire para avisarles. Y los otros se asustaron y volvieron a su camino. Que no es la forma de hacerlo, evidentemente, porque la forma hubiera sido acercarse y decirle, oiga, ustedes no pueden salir de esta zona que hemos acordado y vuelvan a su sitio. Pero ahora parece que se les ha disparado y se les ha tiroteado. Si se les hubiera disparado, hubiera habido bajas, cosa que no ha habido, ¿no? Pero dicho esto, vuelvo otra vez a que naturalmente lo que está sucediendo ahora en Gaza pues está fuera de toda proporción y de mesura. Pues Diego, esto mismo te quiero preguntar, esta desproporción en Gaza con Cisjordania, con la zona de Yan Yunis también, que Israel ya calificaba como zona de combate también esta misma semana, y bueno, con Netanyahu que es que siguen sus 13, ¿no? Dice que no va a parar hasta apoderarse de toda Gaza. ¿Quién le puede parar? Pues vamos, más de acuerdo con Emiliano y con Pedro no puedo estar. O sea, al fin y al cabo estamos ante una situación, vamos a decir, no te digo atípica, porque esto ya se veía venir. O sea, Netanyahu, no olvidemos que cuando el 7 de octubre del 23, cuando empieza todo esto, ¿de acuerdo? Netanyahu está en una situación muy compleja. Está en una situación pues casi ya con un pie más fuera de ya fuera prácticamente del gobierno, y esto es un poco lo que le arengó, ¿no? Entonces, bueno, al principio no te digo justificado, porque no hay ningún conflicto, ninguna guerra, ninguna muerte justificada, pero bueno, al final y al cabo se ataca a Israel y Israel se defiende con todo lo que puede. Ahora mismo me parece a mí que estoy completamente de acuerdo con lo que comentaba Pedro, que Netanyahu se ha visto como más reforzado o más respaldado por Estados Unidos. Esto que le ha dado pues ciertas alas que desde luego le están llevando a una situación en la que está generando más incomodidades que simpatías. Y lo que antes parecía, yo mismo, digo, es lógico, o sea, te atacan, pues te defiendes, ¿no? Pero ya digamos que le está dando una vuelta de tuerca que desde luego no le está llevando a ningún sitio bueno, ni bonito, ni simpático, y está generando unas... Pues no contra Netanyahu, está generando unas incomodidades, una visión muy negativa hacia lo que es su propio pueblo. Entonces esto desde luego le está llevando a un auténtico suicidio, no digo político, digo suicidio en este caso de regente, ¿no? O sea, de gobernante, ¿no? Desde luego no es la situación más idónea, y esto debería obviamente de parar. ¿Quién le va a parar?
pues francamente creo que lo único que le puede parar en este caso es su gran apoyo en la administración ahora mismo de Trump, y es el único que le puede decir, ya está bien, vamos a parar un poquito, vamos a poner un poquito de orden y concierto, vamos a hablar en términos, si queréis, territoriales, no te digo que no, pero hablamos en términos territoriales, pero también en términos humanitarios, porque desde luego la cosa pues ya se está pasando un poquito de castaño oscuro. Completamente de acuerdo con el diagnóstico también ha hecho Pedro en este caso, de que si hubiesen querido tirotear, bajas hubiesen tenido, porque otra cosa no, pero donde ponen el ojo ponen la bala, y ahí sí que habría bajas. Ha sido pues, una resistencia. Lo que pasa es que también es verdad que cuando ocurren muchas cosas, y esto Sergio lo sabes mejor que cualquiera de nosotros, los medios de comunicación tienen mucho poder, entonces yo puedo hacer una fotografía de una cosa muy grande, pero me quedo en una cosa muy pequeñita y me enfoco en eso, y eso es lo que está ocurriendo en ese momento, y a lo mejor no es lo que está ocurriendo en ese momento, pero la comunicación que llega al resto del mundo es esa. Entonces, yo creo que tenemos que tomar este tipo de cosas también muchas veces, o agarrar este tipo de cosas muchas veces con pinzas, porque desde luego hay mucha información, por supuesto, estamos en el mundo de la era de la información, donde un teléfono sirve de cámara televisiva, pero también estamos en un mundo de muchísima desinformación. Entonces, sí que desde la perspectiva política es verdad que están ocurriendo unas cosas que son y humanitarias, desgraciadas, ¿sí? Pero también la información, como digo, hay que cogerla muchas veces con pinzas, porque no sabemos lo que nos llega. Y esto podríamos estar hablando de esto sin edad hasta, no sé, por siglos, ¿no? Pero es lo mismo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Nos llega mucha más información de los avances de Ucrania, nos llega la información de los avances de Rusia, nos llega información de lo que ha ocurrido en los combates, por ejemplo, entre Pakistán y la India, pero nadie dice la superioridad militar que les ha dado por todos lados los aviones chinos a los aviones europeos y americanos. Entonces, la información muchas veces hay que tener mucho cuidado con ella, y yo creo que lo mejor es empaparte un poquito y ver realmente qué es lo que ha ocurrido. Me ha parecido muy buen análisis el de Emiliano y el de Pedro. Bueno, pues precisamente para que nuestros espectadores se puedan informar, vamos a terminar por hoy Todo es Geopolítica. Pedro, Diego, Emiliano, un placer. Muchas gracias teneros por aquí. Un placer como siempre. Muchas gracias. Muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo.